Según lo estudiado un segmento anterior, Cristo inició su ministerio después de su ascensión en el año 31 de nuestra era. El cielo comunicó esto con el derramamiento del Espíritu Santo de la promesa el día del Pentecostés, cuando lenguas como de fuego, dice la Biblia, fueron repartidas entre los discípulos. A partir de ese evento, Cristo empezó su ministerio sumo sacerdotal del orden de Melquisedec. ¿Qué significa en la enseñanza evangélica que Cristo inició su ministerio sumo sacerdotal? ¿Qué implicaciones tiene y qué dice la Santa Palabra de Dios acerca del ministerio de Cristo después de su ascensión? ¿No acaso bastaba su sacrificio en la cruz del Calvario? A lo largo del Nuevo Testamento tenemos una serie de versículos que nos enseñan acerca del ministerio intercesor de Jesús. Se aprende mucho de ellos. Veamos algunos. En el primero que les presento, el apóstol Pablo introduce, presenta a Jesús en su ministerio. Y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Lo notan? Apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Más adelante dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se nos enseña que en Cristo tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado como nosotros somos tentados, pero Él no pecó. Y confiados en su pureza, podemos acercarnos a Él en procura de misericordia y gracia. La hermana White lo expresó así: los seres humanos, sujetos a la tentación, recuerden que en las cortes celestiales tienen un sumo sacerdote que se conmueve con el sentimiento de sus debilidades, porque Él mismo fue tentado así como lo son ellos. Y el apóstol Pablo le añade y dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Otro versículo que nos ilustra la obra de Cristo es Primera de Juan 2, 1 y 2. Es muy conocido. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es claro, ¿verdad? Aquí Cristo es presentado como un abogado listo para interceder por nosotros. Y no solo es abogado, sino también Él es la propiciación por nuestros pecados. En esta imagen, nosotros somos presentados como culpables, acusados ante Dios, pero con el privilegio de ser defendidos por Cristo, el abogado intercesor. Y usando esa misma imagen de acusación en contra, el apóstol Pablo enseñaba preguntando: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La imagen a la que somos llevados en estos versículos expuestos es a la de pecadores en necesidad de intercesión. Hijos de Dios que, reconociendo su falta, acuden a Dios en busca de perdón y comunión. Y allí, en esa búsqueda, encontramos a Cristo en su obra de intercesor a favor de nosotros. El resultado de su obra es reconciliación con Dios. Otra palabra bíblica para describir el ministerio celestial de Cristo es la de mediador. El original bíblico es mesites y nos habla de alguien que se coloca en medio de, para remover desacuerdos. Esa palabra se usa para la obra de Jesús. Escribiendo a Timoteo, Pablo enseñaba así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y noten el repetido énfasis que hace de ese concepto. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en otro versículo más, dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y leamos este otro versículo. Dice así el apóstol: os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto queda notablemente claro. Para Pablo, el ministerio de Jesús también se describía como mediador. Y sobre todo, se nos confirma que Jesús es el mediador del nuevo pacto. La mediación del antiguo pacto recaía en el sacerdocio arónico, pero en el nuevo pacto, el que es ejecutado en el santuario celestial, el mediador es Cristo Jesús. En el santuario del desierto, este ministerio intercesor mediador era prefigurado por el sacerdocio arónico en el ritual llamado el continuo. ¿Lo recuerdan? Se trataba de mantener en continua actividad día y noche, todos los días del año, los simbólicos muebles del atrio y del lugar santo, el altar del holocausto ardiendo día y noche, el agua en el lavacro siempre dispuesta para limpiar, el pan de la mesa de la reconciliación siempre presente, la luz del candelero siempre iluminando, el altar del incienso siempre funcionando. Todo ello prefiguraba la permanente obra de intercesión que Cristo haría a favor del pecador arrepentido y deseoso de reconciliación. Bajo el ritual simbólico del continuo, aprendemos que no importa la hora ni las condiciones del arrepentimiento, no importa la impiedad del pecado, si clamamos a Cristo, Él nos atiende y reconcilia con el Padre Celestial. Un párrafo inspirado más dice así: Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un Salvador personal, y ningún otro puede tomar su oficio. Aquella obra simbólica del continuo halló su cumplimiento en Cristo como nuestro intercesor. Consideremos las siguientes conclusiones. Desde el año 31 de nuestra era y hasta nuestros días actuales, Cristo ejerce un ministerio intercesor a favor de los pecadores arrepentidos. Esta obra
Es conocida en la palabra de Dios como mediación del nuevo pacto y es ejecutada en el santuario celestial. La Biblia no nos dice cuándo termina. Esta obra de intercesión, mediación, era ejecutada en el antiguo pacto en el santuario terrenal por el sacerdocio del orden arónico. Era conocido como el continuo y consistía en mantener en ministerio permanente los rituales simbólicos en los muebles del santuario, día y noche. Toda la semana se duplicaba el sábado, todo el año. Cada mueble del atrio y del lugar santo estaba continuamente intercediendo por el pueblo de Dios. Ese era el trabajo del sacerdocio. En Cristo, sus seguidores gozamos de tal privilegio. Disfrutemos de 2 párrafos más del espíritu de profecía. Iluminan grandemente nuestro entendimiento de la inigualable obra de Cristo a nuestro favor. Dice así la primera: Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un Salvador personal, y ningún otro puede tomar su oficio. Es el sumo sacerdote de la Iglesia y tiene una obra que hacer que ningún otro puede realizar. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para recuperar la heredad de Dios, para dar al hombre otra oportunidad, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por la raza caída mediante su vida inmaculada, su obediencia, su muerte en la cruz del Calvario, como un vencedor que reclama su victoria. Es un precioso párrafo. Escuchen este otro, leamos este otro, poquito largo pero lleno de profundas enseñanzas en la vida práctica. Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el altar, ofreciendo momento tras momento el sacrificio por los pecados del mundo. Es un ministro del verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. No se necesitan más expiaciones diarias y anuales, pero el sacrificio expiatorio mediante un mediador es esencial debido a que siempre se cometen pecados. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo interceden constantemente en favor del hombre, pero el Espíritu no suplica por nosotros como lo hace Cristo, que presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo obra sobre nuestro corazón, provocando oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como un incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los corruptos canales de la humanidad, quedan tan contaminados que a menos que sean purificados con sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden con pureza impecable y no son aceptables a Dios, a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios los presente y purifique con su justicia. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe estar humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en el cual no hay mancha de corrupción terrenal. Él reúne en este incensario las oraciones, las alabanzas y las confesiones de su pueblo y añade su propia justicia inmaculada. Entonces, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso
delante de Dios plena y enteramente aceptable. Qué solemne, qué inspirador, qué instructivo, muy cristocéntrico. Que Dios nos bendiga.